Hola, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Betsy. La clase de hoy es tequiometría. Aprenderemos a hacer algunos ejercicios. Acompáñame. Dada la siguiente ecuación, C3H8 más O2 produce CO2 más H2O. Me piden que determine los moles de CO2 que reaccionan en 1.5 moles de C3H8 y los gramos de CO2 si reaccionan 1.5 moles de C3H8. Lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación que nos dieron. C3H8 más O2 produce CO2 más H2O. Esta ecuación tiene 4 términos. El primer término es C3H8. El segundo término es O2. El tercer término es CO2 y el último término es H2O. Entonces, comenzamos por el primer término, C3H8. Tengo 3 carbonos y 8 oxígenos en ese primer término. Me voy del otro lado de la ecuación y en el tercer término, que es CO2, tengo un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ya por allí sé que la ecuación está desbalanceada porque tengo 3 de un lado y 1 del otro lado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es compensar eso. Ahora sí, tengo 3 átomos de carbono de un lado y 3 átomos de carbono del otro lado. Vamos con el hidrógeno. Ese H8 de un lado, veo que en el cuarto término, que es H2O, tengo solamente 2 átomos de hidrógeno. Entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 8. Correcto, ese número es 4. Cuando multiplico 4 por 2 me da 8. Ahora sí tengo balanceado el hidrógeno. Tengo 8 átomos de hidrógeno de un lado y 8 átomos de hidrógeno del otro lado. Ok, ahora el último término que nos queda es el O2, que es el segundo término. Entonces tengo de un lado de la ecuación tengo 2 átomos de hidrógeno y del otro lado de la ecuación tengo el oxígeno en 2 términos, en el CO2 y en el H2O. Entonces vamos a multiplicar primero cuántos oxígenos tengo de ese lado. Multiplico 3 que acompaña al CO2, multiplico 3 por ese 2 que tiene el oxígeno y me da que allí, solamente en ese término, tengo 6 átomos de oxígeno. Ahora voy al otro término que es H2O. Cuando multiplico 4 por 1, me da 4. Entonces 4 que hay en ese término más 6 que hay en el otro término son 10 átomos de oxígeno que tengo de ese lado de la ecuación. Significa que del otro lado, donde está O2, tengo que multiplicar ese 2 por un número que me dé igual a 10. Ese número es 5. Entonces cuando multiplico 5 por 2, 10. Ya tengo la ecuación balanceada. Tengo todos los átomos de un lado y del otro iguales. Tengo 3 carbonos de un lado, 3 carbonos del otro lado, 8 hidrógenos de un lado, 8 hidrógenos del otro lado, 10 oxígenos de un lado y 10 oxígenos del otro lado. Muy bien. Nuestro segundo paso es calcular PM. Ese PM se busca en la tabla periódica, que son los pesos moleculares. En este caso, necesitamos el peso molecular del CO2. El CO2 está compuesto por carbono y oxígeno. Entonces el carbono, su peso molecular es 12 gramos mol, eso nos lo da la tabla periódica, y el oxígeno nos dice que es 16 gramos mol.
Ahora, para calcular el peso molecular del compuesto CO2, lo que hago es sumar ambos números. En este caso, el carbono está acompañado por el subíndice 1, por lo tanto es 12, más 16, que está acompañado por el subíndice 2. Entonces a 16 lo tengo que multiplicar por 2. Me queda 12 más 32 igual a 44 gramos por mol de CO2. Vamos al tercer y último paso, que es resolver las incógnitas que nos están pidiendo. En primer lugar, los moles de CO2 si reaccionan con 1.5 moles de CO3. Ya nos están dando un punto de partida. Ese 1.5 moles de C3H8 lo tengo que multiplicar por 3 moles de CO2, que me da la ecuación balanceada entre 1 mol de C3H8. Si vemos la ecuación balanceada, tenemos de un lado de C3H8 no hay número, por lo que se supone que es 1. Y del lado donde está CO2, nosotros la balanceamos con un 3. Esos son los 3 moles de CO2 que aparecen ahí entre 1 mol de C3H8. Como lo que me piden son los moles de CO2, entonces moles de C3H8 que están multiplicando con moles de C3H8 que están dividiendo, se van. Y me quedan moles de CO2. Multiplico 1.5 por 3 y lo divido entre 1. Eso me da 4.5 moles de CO2. Ya tengo la primera incógnita resuelta. Vamos con la segunda. Los gramos de CO2. Prácticamente igual porque me están dando el mismo valor de partida. Me dice que si reacciona en 1.5 moles de C3H8. Entonces, si tengo 1.5 moles de C3H8, los multiplico por los moles de mi ecuación, que son 3 moles de CO2 en 1 mol de C3H8, por 44 gramos de CO2, que es mi peso molecular, entre 1 mol, porque acuérdense que son 44 gramos por mol, o sea, dividido entre 1 mol. Ahora elimino los moles de C3H8 que están multiplicando entre los moles de C3H8 que están dividiendo. Elimino los moles de CO2 con los moles de CO2 que están dividiendo, quedándome nada más los gramos. Ahora multiplico 1.5 por 3 por 44 y lo divido entre 1. Eso me da 198 gramos de CO2. Esa es la cantidad en gramos que necesito de CO2 para que reaccionen con 1.5 moles de C3H8. Resuelto el primer ejercicio, vamos a hacer otro. Me dice, dada esta ecuación, ¿verdad? El primer paso que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Tengo de un lado NaN3 y del otro lado tengo N2 más Na. El NaN3 me dice que tengo una sola molécula o un solo mol de Na y 3 moles de nitrógeno. Eso es lo que me dice ese primer término. El segundo término me dice que es N2. Me dice que tengo 2 átomos de nitrógeno más un átomo de sodio, que es Na. Entonces, no está balanceada la ecuación porque tengo 3 átomos de nitrógeno de un lado y tengo 2 átomos de nitrógeno del otro lado. Tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé la misma cantidad que un número multiplicado por 3. Ese número, ¿verdad? En este caso sería 6.
3 por 2, 6. Lo que significa que del otro lado de la ecuación tengo que multiplicar por 2. 2 por 3 serían 6. Ahora sí tengo balanceado los nitrógenos. Pero desbalanceé el oxígeno, ahora el sodio, perdón. Tengo 2 sodios de un lado y del otro lado solamente tengo 1. Tengo 2 Na de un lado y del otro lado tengo un solo Na. Por lo tanto, tengo que colocar 2 a ese Na y ahora sí, tengo 2 Na de un lado, 2 Na del otro lado, tengo 6 N de un lado, perdón, y tengo 6 N del otro lado. ¿Ok? Ya está balanceada la ecuación. Ahora vamos a calcular el peso molecular. Vamos a calcular el peso molecular del nitrógeno y del sodio, buscándolo en la tabla periódica. Ahí me dice que son 14 gramos por mol y 23 gramos por mol el sodio. Ahora, el peso molecular que quiero calcular es el de NaN3. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior, Na vale 23, como tiene subíndice 1, no lo multiplico por nada. Pero el nitrógeno, que es 14, el subíndice que tiene es 3, por eso lo multiplico por 3. Y me queda 23 más 42 es igual a 65 gramos por mol de NaN3. ¿Ok? Esos son los gramos por mol de NaN3. Ok, vamos al último paso, que es resolver. Me piden los gramos de Na y me dan como dato que son 120 gramos de NaN3. ¿Ok? Yo sé que en un mol de NaN3 hay 65 gramos de NaN3. ¿Ok? Y sé en la ecuación que 2 moles de Na reaccionan con 2 moles de NaN3. ¿Ok? Como lo que me están pidiendo son los gramos, multiplico por el peso molecular del Na, que son 23 gramos de Na que hay en un mol de Na. Ahora, elimino gramos de NaN3 con gramos de NaN3, se van. Moles de NaN3 con moles de NaN3 se van. Moles de Na con moles de Na se van y me quedan gramos de Na, que es lo que yo quiero. Ahora multiplico 120 por 1 por 2 por 23 y lo divido entre 65 por 2 por 1. Y eso me da 42.7 gramos de Na. La segunda incógnita, me dicen ahora que busque los moles de Na. Como tengo mi punto de partida, que son los 120 gramos de NaN3, hago exactamente lo mismo, lo multiplico, un mol de NaN3 que hay en 65 gramos de NaN3 por los moles de mi ecuación, 2 moles de Na en 2 moles de NaN3. Y los dejo hasta allí porque me están pidiendo son los moles. Ahora, gramos de Na con gramos de NaN3, perdón, gramos de NaN3 con gramos de NaN3 se van. Moles de NaN3 con moles de NaN3 se van, porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Y me quedan moles de Na. Eso lo que hago ahora es multiplicar 120 por 1 por 2 y lo divido entre 65 por 2. Y eso me da 1.85 moles de Na. Resuelta la segunda incógnita. ¿Para qué me sirve la estequiometría? Para calcular y conocer la cantidad de materia de los productos que se forman a partir de los reactivos. Además, es de gran importancia para los procesos químicos.
El tip de hoy: si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme o subirme a hombros de gigantes. Esto lo dijo Isaac Newton. Hasta luego. No te olvides de suscribirte y darle me gusta. Chao.